la coagulopatía hereditaria, que no es la más frecuente, pero diríamos que es la más conocida. Dentro de las coagulopatías hereditarias, y eso siempre hago hincapié en que la enfermedad de von Willebrand es la más común. 1 de cada 100 personas en una población padece de enfermedad de von Willebrand. Lo que sucede es que un buen porcentaje de estas personas no suelen tener sintomatología. Segundo, de que hay muchas variantes, hay 3, y eso lo vamos a ver en el seminario. Hay 3 variantes y de ellas pues hay subgrupos. 3, que es una enfermedad muy, que es desconocida, y a veces la persona, por ejemplo, las mujeres, presentan menstruaciones abundantes y muchos años pasan sin saber el diagnóstico, porque como es una enfermedad que no es, las diferentes especialidades no la conocen, entonces pasa desapercibida. Y 4, que las pruebas de laboratorio son muy complejas, y eso, bueno, lo conversaremos después ya en el seminario. Por tanto, la hemofilia no es una patología común, pero vamos a ver que es mucho más estudiada por la parte de la herencia, el antecedente, vamos a ver un poco de la historia, y segundo, porque definitivamente tienen síntomas característicos de la patología. Entonces es una patología congénita o hereditaria que afecta principalmente a los hombres, aunque vamos a ver, podría haber también hemofilia en mujeres, aunque es menos frecuente, y se caracteriza principalmente por episodios de sangrados. Como es el trastorno de la coagulación, generalmente los sangrados son en cavidades, principalmente afecta en la zona target, vamos a ver, son las articulaciones, y por tanto puede conllevar a la discapacidad o a la muerte prematura si es que el paciente pues se encuentra en zonas alejadas, no se conoce el diagnóstico y no hay un tratamiento adecuado. Siguiente. Aproximadamente 350.000 personas en el mundo padecen de la hemofilia, y quizás si vamos a ver un poco la estadística ya actualizada, esta cifra probablemente haya aumentado en el mundo. La Federación Mundial de Hemofilia, que es una entidad internacional que su sede es en Canadá, suele hacer anualmente un mapeo de la estadística mundial, y por tanto en cada año se va incrementando los números. Y cerca del 80% recibe poco o ningún tratamiento. O sea, el 20% que se encuentran los hemofílicos pues en los países de primer mundo son los que diríamos que llevan un tratamiento adecuado. Y la mayoría, las que se encuentran pues en los países de tercer mundo, los que llaman países de vías de desarrollo, y hay zonas en Asia, por ejemplo, África, que el tratamiento prácticamente está supeditado a todavía el uso del crioprecipitado y del plasma, ¿no? Entonces, todavía esta población que se encuentra dentro del listado de enfermedades huérfanas o raras todavía tiene a nivel mundial serios problemas en cuanto al acceso al tratamiento, porque son tratamientos que vamos a ver costosos. Siguiente. Aproximadamente, entonces, si nosotros vamos a ver la prevalencia en un país, 1 de cada 10.000 de una población aproximadamente debe tener hemofilia. Entonces, no es en un país no está en relación a la raza, ni tampoco al área geográfica, como lo vamos a ver en algunas patologías hereditarias, por ejemplo, en la enfermedad de sickle cell, en el caso de las anemias hemolíticas, que se ven algunas en raza negra, en otras en ciertas regiones, por ejemplo, del Mediterráneo, etc. Aquí no, aquí se basa más en la población que tiene un país. Entonces, si 1 de cada 10.000 probablemente tenga hemofilia, nuestro país aproximadamente estamos ya en 32 millones de habitantes, entonces tendríamos entre 3.100 a 3.200 hemofílicos.
y solo se ha reconocido, y esto es por una estadística que hemos hecho ya una base de datos inicial con un proyecto que se llama Hemofilia Perú, que nosotros hemos ganado a nivel internacional y que prácticamente este año estamos ya culminando ese proyecto. Hemos reconocido e identificado 1.002 pacientes, es decir, el 30% de la población del Perú está identificado. Quiere decir que tenemos un trabajo muy grande todavía. El 70% de la población, o sea, la mayoría, no están identificados y probablemente están en zonas que no tenemos acceso a la salud, que generalmente son las zonas de sierra, la zona de selva, que es una zona que tiene territorio muy amplio. Entonces, esas zonas todavía que prácticamente la población lamentablemente no tiene acceso a la salud. Y segundo, al diagnóstico. El paciente probablemente está teniendo la sintomatología y por eso es importante. Lamentablemente ustedes están con la dificultad de que seguimos con el Zoom, porque es diferente que yo les pueda exponer muy bonito, una teoría es diferente a que ustedes vean al paciente realmente y si lo ven ya ustedes no se van a olvidar de las alteraciones articulares y si ustedes van por sus serums en las zonas muy alejadas, es el primer nivel de atención el que es el primer ingreso, es la primera puerta hacia el sistema de salud y por tanto serían de gran ayuda para el diagnóstico, ¿no? Presuntivo, que es el diagnóstico clínico, y de allí pues hacer que esa persona llegue a la zona, sobre todo la costa, que es la que, y Lima, lamentablemente el centralismo de Lima daña o afecta muchísimo a estas patologías, sobre todo en todas las enfermedades huérfanas, porque en Lima es la única zona, es el único departamento en donde se tienen las pruebas de laboratorio. Entonces, es fundamental la descentralización y la identificación de estos pacientes para que puedan recibir los tratamientos adecuados, ¿no? Si yo divido a los pacientes en los dos subtipos de hemofilia, la hemofilia A debe haber entre 2.000 a 2.500 personas y hemofilia B entre 300 a 400. Como pueden observar, la hemofilia A, por tanto, es más frecuente que la hemofilia B. Siguiente. Entonces, la hemofilia es el ejemplo típico, clásico de herencia recesiva ligada al cromosoma X. ¿Esto qué significa? El gen portador o el gen que va a expresar el defecto, el gen que diríamos es el encargado de la producción del factor 8 y el factor 9, se encuentran en el brazo largo del cromosoma X. Como las mujeres tenemos 2 cromosomas X, si el defecto se encuentra, porque esto es una mutación, hay un defecto en ese gen que le impide la producción del factor tanto 8 como 9, dependiendo del tipo de hemofilia. Entonces, por eso es que la mujer se denomina portadora, porque si tiene el defecto en uno de los cromosomas, el otro cromosoma tiene el gen activo y por tanto va a producir factor. Y por eso se denomina el término portadora. O sea, la mujer, si voy a ver fenotípicamente sana, aunque vamos a ver algunas portadoras pueden ser sintomáticas, si es que tienen una deficiencia de factor 8 bajo, y genotípicamente, o sea, si me voy al estudio genético, voy a encontrar el gen defectuoso. En cambio, los hombres, como tienen el cromosoma XY, si el defecto se encuentra en el cromosoma X, el cromosoma Y no tiene la capacidad, no tiene el gen productor de estos factores y por tanto es el que va a expresar la enfermedad. Pero vamos a ver que hay algunas mujeres, es raro los casos, pero que pueden pueden tener hemofilia y vamos a ver por qué. Algo importante también es la historia familiar. Siempre en estas patologías yo tengo que sentarme a hacer una buena historia clínica y el antecedente familiar es importante.
como es generalmente es el área la materna, entonces hay que averiguar si el abuelo ha tenido la misma enfermedad, si tiene primos, otro hermano, por ejemplo, ¿no? La historia familiar es importante. Y 1/3 de pacientes no tienen esa historia familiar. Quiere decir que como esto es una mutación in novo, o sea, en este primer niño que aparece sin antecedentes familiares, es que se presenta el defecto y de allí para adelante va a continuar en su descendencia. Y ese primer niño que tiene el defecto va a indicar el tipo de hemofilia y el grado de severidad. Si ese niño llega a ser A severo, toda su descendencia será A severa. Si es B leve, toda la descendencia será B leve. No viene el caso de que, por ejemplo, el abuelo fue A severo y el nieto sale A leve. No se da el caso. En eso, lo que a mí me haría sospechar es que hay una prueba de laboratorio mal realizada y el dosaje factor no es el adecuado, ¿no? Entonces, siempre es importante que la primera persona que hace este defecto va a continuar la alteración. Siguiente. Como les comentaba, existen 2 tipos de hemofilia. La hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8, la hemofilia clásica, la hemofilia común, y la hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9, llamada también la enfermedad de Christmas. En algunos libros, sobre todo de medicina interna, consideran la hemofilia C como la deficiencia del factor 11. Esa patología ya no se denomina hemofilia. El término hemofilia solo está dado para la deficiencia de factor 8 y la deficiencia de factor 9, porque la clínica es similar, o sea, yo por manifestaciones clínicas no puedo determinar si el paciente es deficiente en 8 o 9, salvo, bueno, si hay el antecedente familiar o ya con el dosaje del factor, porque la clínica no va a variar y vamos a ver de acuerdo más o menos y se va a dar de acuerdo al grado de severidad la sintomatología que veremos a continuación. Siguiente. Entonces, como comentábamos, la hemofilia ocurre en 1 de cada 10.000 de una población, pero si lo divido, la hemofilia A ocurre en 1 de cada 7.500 nacidos niños varones, y la hemofilia B van a ver que es mucho menos frecuente, 1 de cada 40.000 nacimientos de niños varones. Y como les comentaba, se puede dar en todos los grupos raciales y sociales, ¿no? O sea, aquí es más que todo en relación a la población. Siguiente. Pero, ¿por qué se ha conocido la hemofilia a nivel mundial? Por la historia. La reina Victoria de Inglaterra fue la más conocida portadora de la historia. Y ella, aquí vemos el árbol genealógico de la reina, tuvo hijos hemofílicos y las hijas portadoras que transmitieron la hemofilia en las diferentes casas reales porque se casaban pues entre los reyes. Y aquí, por ejemplo, vemos en cuadrado claro los hombres sanos, en cuadrado oscuro los hemofílicos, en redondo son las mujeres sanas, en blanco, y las de media luna son las portadoras. Y como pueden apreciar, la reina Victoria tuvo un hijo Leopoldo, hemofílico, y tuvo 2 hijas portadoras, Beatriz y Alice, que transmitieron la hemofilia en diferentes casas reales, ¿no? En Rusia, Alemania, España, y quizás muchos de sus descendientes todavía estarán en Europa, ¿no? Y si relatan la historia, el de los zares de Rusia, nació Alexis, un niño que murió a la edad de 14 años, víctima de la hemofilia, y en quien se tomaron las primeras fotos de las deformidades de las articulaciones que presentaba este niño, ¿no?
como vamos a ver, que es la zona más importante donde se ve afectada esta enfermedad. Siguiente. Por eso en realidad por muchos años se creía que la hemofilia daba solo en la raza blanca, porque es por Europa, ¿no? Pero nosotros ya se ha determinado pues que la hemofilia se presenta en cualquier tipo, cualquier raza, y no tiene nada que ver la raza blanca, sino es una mutación. Y justamente nosotros hemos hecho un estudio hace ya varios años en las laderas, en una población aymara, en las laderas del lago Titicaca, que era una población muy concentrada y teníamos pacientes con hemofilia. Entonces, bueno, la herencia entonces es debida al gen que se encuentra este cromosoma X y vamos a ver, de acuerdo a eso, vamos a determinar la descendencia. Siguiente. Y algo importante que nosotros tenemos que ver en la consejería genética es hacerle ver a los padres que esta descendencia, y vamos a ver, en cada embarazo se va a presentar la posibilidad de tener hijos hemofílicos o hijas portadoras. Y esto hay que hacerle ver a los padres, sobre todo a la mamá, porque muchos creen que ya teniendo un hijo hemofílico, los siguientes hijos van a salir sanos. Y vamos a ver, de acuerdo a la distribución de la herencia, es al azar. En cada embarazo es como si yo tirara un dado y me puede salir un hemofílico, me puede salir un niño sano, una portadora o una niña sana. Entonces, vamos a ver cómo es la herencia. Siguiente. Entonces, es una herencia mendeliana, es decir, el cruce de los cromosomas. Para recordar y no tenerlo un poco si yo no me acuerdo el final, solamente hago el cruce de los cromosomas, ¿no? Entonces, en la X he puesto una H en rojo que me indica pues que es el gen defectuoso. Y aquí vamos a poner el primer ejemplo. La mamá es una persona normal, tenemos el cromosoma XX sano, el padre es hemofílico, por tanto en el X le puse la H, y de rojo, que me indica pues que está el gen afectado. El cromosoma Y en este caso es normal. Entonces, herencia mendeliana quiere decir el cruce de los cromosomas. El primer ejemplo, si yo tengo una cromosoma X de la madre y cromosoma X defectuoso del padre, esta es una niña, pero como está heredando el cromosoma X del padre defectuoso, va a ser una portadora. Igual, siguiente ejemplo, el cromosoma X de la mamá, el otro cromosoma sano con el cromosoma X del padre defectuoso, es otra niña sana, portadora. Por tanto, vamos a ver aquí que el 100% de las hijas mujeres de un hemofílico van a ser portadoras. Y estas niñas yo no tengo que hacerle ningún examen porque yo ya sé que son portadoras. Se llaman portadoras obligatorias. Y por eso inmediatamente yo tengo que saber, porque tengo que hacer en la consejería genética disquisición, ¿no? O sea, los padres, la pareja tendrá que decidir si tiene o no hijos. Al contrario, vamos a ver qué pasa con los varones. Cromosoma X de la madre con el cromosoma Y del padre, que son sanos, es un niño sano. Cromosoma X de la mamá, sana, con el cromosoma Y, que está normal, es otro niño sano. O sea, aquí que me dice que el 100% de sus hijos varones del hemofílico serán sanos. Y aquí viene la consejería genética. Si la pareja quiere tener hijos y tienen un hijo varón, es sano, no va a presentar la hemofilia y se corta ahí la descendencia. Se le dice a la pareja que ya no tenga más hijos, porque si tiene una niña, la niña continuará la descendencia de la hemofilia en su familia, ¿no? Entonces, este es el primer ejemplo. Los varones, hijos de un hemofílico, salen sanos, las mujeres todas salen portadoras. Siguiente. El segundo ejemplo, tenemos la portadora. Esa niña crece, ¿no? Y se convierte, ven aquí,
en uno de los cromosomas X, he puesto la H y su otro cromosoma X normal, y el padre es sano, por tanto, ven ahí, XY sano. Entonces, vamos a hacer el cruce. El primer ejemplo, cromosoma X de la mamá sano, cromosoma X del papá sano, es una niña sana, normal. El segundo ejemplo es si la niña hereda ese cromosoma X de la madre, con la hemofilia, el gen defectuoso, y el cromosoma X del padre, será una portadora. Me voy a los varones, X de la mamá sano, con Y del padre, que es sano, es un niño sano, y el otra posibilidad sería si ese varoncito hereda el cromosoma X defectuoso con el gen y el cromosoma Y del padre, por tanto será hemofílico. Entonces yo digo, el 100% de las, si me voy a ver a las mujeres, el 50% podría ser sana y el 50% portadora. Y si me voy a los varones, hay 50% de posibilidad que salga un niño sano o 50% de posibilidad que salga hemofílico. Pero ¿qué sucede? Que como esto se da al azar, entonces yo puedo tener en una familia, por ejemplo, tengo una familia en donde el mayor, el hijo, el primer hijo es el varón, es hemofílico y tiene 3 hermanas. Y las 3 hermanas son portadoras porque las 3 han tenido hijos hemofílicos. Entonces, como ven, como es al azar, el primer embarazo varón fue hemofílico, el segundo embarazo cae en el siguiente grupo, pero aquí lamentablemente, en lugar de haber sido sanas, las 3 han sido portadoras, ¿no? Entonces, la posibilidad, como les digo, es en cada embarazo. Tercer ejemplo. Siguiente. Este es el ejemplo que tratamos de evitar porque vemos la carga genética en ambos padres. Tenemos que la madre es portadora, ven ahí, uno de los cromosomas X tienen el defecto, le he puesto el H, y el padre es hemofílico, le he puesto en el cromosoma X el H. Y hacemos el cruce. Vamos a ver el primer ejemplo, el cromosoma X sano de la mamá como el cromosoma X defectuoso del padre. Y esta es una niña portadora. Siguiente ejemplo, si la niña hereda el cromosoma X defectuoso de la mamá y el cromosoma X defectuoso del padre. Ustedes están viendo esa niña hereda ambos defectos en ambos cromosomas, por tanto es una niña hemofílica. Entonces, en este ejemplo, yo hago la pregunta, ¿puede haber hemofilia en mujeres? Sí, producto de una madre portadora y un padre hemofílico. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que, como la niña del costado, que sería una portadora, pero durante la embriogénesis pierde el cromosoma X sano y queda el X defectuoso y es X0. O sea, es una Turner y además hemofílica, porque no tiene el otro cromosoma X normal que le podría permitir producción de factor, ¿no? Entonces, son las dos posibilidades en donde podría haber niñas hemofílicas. Y me voy al siguiente grupo en los hombres. El primer ejemplo, el cromosoma X de la mamá sano y el cromosoma Y del padre va a ser un niño sano. Y la otra posibilidad es que el niño herede el cromosoma X defectuoso de la mamá y el cromosoma Y del padre. Bueno, será un varón hemofílico. Entonces aquí ven, la carga genética es mucho mayor. Siguiente. Entonces, ¿qué ocasiona la deficiencia de estos factores? Sea 8 o 9, un trastorno de sangrado. Sangrado, y eso veríamos un poco la semiología del trastorno de la coagulación, que es diferente al trastorno que veríamos en lo que es el PTI, que es un trastorno
es más que todo, y veremos, es un trastorno de la plaqueta, o sea, la hemostasia primaria. Esta es hemostasia secundaria, es decir, la formación del coágulo de fibrina. Y el hemofílico no es que no forme el coágulo, lo forma, pero lentamente. Entonces, como el coágulo de fibrina se va formando lento, rápidamente activa el sistema fibrinolítico y la fibrina se va a ir destruyendo, y por tanto el coágulo no se va a llegar a formar tan fuerte y tan marcado como para impedir el sangrado. Entonces el paciente va a ir sangrando, sangra, lentamente. En algún momento parará el sangrado, pero ya le causa el daño. ¿Cuál es el daño? En donde se encuentre el sangrado. La zona más importante son las articulaciones. Sangrado articular, el término es hemartrosis, y vamos a ver, es la zona más importante del daño en esta patología y que va a ocasionar la discapacidad. Y también la hemartrosis, o sea, lo que llamamos la salud articular, nos va a permitir valorar el tratamiento en el paciente. O sea, yo voy a poder saber si ese paciente está llevando un tratamiento adecuado o no. Y vamos a ver también que de acuerdo a la evolución en el mundo de la salud, del daño articular, es que se ha visto que los tratamientos no han sido adecuados y por tanto hay otras alternativas terapéuticas que están constantemente tratando de evaluar precisamente esto, ¿no? Impedir ese daño articular. Y los sangrados y producto ya de los golpes, más que todo los traumas, sangrados en otras zonas, por ejemplo, los hematomas, que son producto generalmente del trauma. O sea, si usted juega un partido de fútbol y le cae un pelotazo en la cabeza, no les pasa nada, pero estos chicos pueden hacer una hemorragia intracerebral. Pueden formar un pseudotumor, que vamos a ver, es un hematoma grande en alguna zona, generalmente en brazos o en miembros inferiores, en una zona donde no se puede liberar la sangre, y se va formando como un tumor, y este va a destruir el hueso. Es una de las manifestaciones clínicas más difíciles de tratar, porque al final vamos a ver algunos casos, lamentablemente, si destruye tanto el hueso, por eso se llama pseudotumor, y que puede semejar un cáncer. A que el paciente que no ha visto hemofilia va a decir que es un cáncer tumor óseo, y hemos tenido muchos problemas con pacientes que han sido transferidos al INEN por malos diagnósticos, e incluso el INEN ha continuado ese mal diagnóstico y han complicado al paciente. Sangrados por la orina, que es común, la hematuria, sangrado por la cavidad oral, por el cambio de la dentadura, por caries dentales. Y la complicación lo he separado porque es la complicación neurológica. El sangrado intracerebral es el más difícil porque puede conllevar a la muerte al paciente, o ya producto del daño o lesión a nivel del tejido cerebral, condicionar diferentes grados de discapacidad también en esos casos. Siguiente. Bueno, entonces los sangrados se localizan, pueden ser externos, cutáneos, mucocutáneos, ya dijimos a nivel de cavidad bucal. Epistaxis se puede dar, pero es más común en los trastornos plaquetarios. Digestivos, una hemorragia digestiva se podría ver también, no es común, pero se puede dar. Y vesicales, de lo que hemos hablado de la hematuria. Internos, y aquí es importante verlo a nivel muscular, o sea, en músculos que pueden ser por trauma, ya lo hemos dicho, o tomar unas palabras en el músculo psoasiliaco, que es un músculo que va desde la zona de atrás, la región lumbar, atraviesa todo el abdomen y va hacia el ilíaco. Este músculo es muy vascularizado, y también por ahí pasan nervios. Entonces, cuando el hemofílico, por ejemplo, está caminando y quiere subir al micro, corre, y uno pues se tira hacia el micro a subir, ese tirón puede ocasionar sangrado en el psoas ilíaco. Y este músculo
comprime vasos y nervios, entonces comienza a haber un cuadro que semejaría a un abdomen agudo quirúrgico, e incluso va a haber el dolor que va hacia la cadera, hacia el muslo, o sea, el miembro inferior, y incluso hay adormecimiento que puede llegar hasta la rodilla, ¿no? Entonces, hay que tener y estar muy pendientes de esta complicación. Y serosas serían las articulaciones, porque es raro, bueno, he tenido un caso de en pleura, sí, pero fue por trauma, del peritoneo por trauma también, y meninges es rarísimo, y tuve un solo caso de un paciente con un hemofílico severo que era carpintero, y el chico se le dio de cargar un sofá para llevarlo, no sé, creo que era para transportarlo encima de un ómnibus, qué sé yo, y hizo pues un esfuerzo sobrehumano, diríamos, y sintió un dolor a nivel de, precisamente del cuello, y después hizo un cuadro, una hemorragia meningia, ¿no? Que el chico incluso hizo una cuadriparesia. Es rarísimo esos son rarísimos esos casos. Siguiente. Entonces, como decíamos, el sangrado articular es más común, se llama hemartrosis. El 75% de los pacientes suele tener esta manifestación, sobre todo los hemofílicos moderados y severos. Y vamos a ver que las zonas de las articulaciones más afectadas son las que tienen mayor movilidad, ¿no? Que tienen una cavidad. Por ejemplo, las rodillas, los tobillos, los codos, la cadera, las articulaciones, por ejemplo, pequeñas, tipo las interfalángicas son raras, y la columna es raro porque la columna se mueve o sea, no hay un espacio entre ellas, sino que todo se mueve en bloque, y eso impide que haya sangrado, ¿no? Para que haya sangrado tiene que haber un movimiento. Por eso es que las articulaciones de las rodillas y los codos son las zonas más comunes de sangrado. El gran problema es que ese sangrado, que, bueno, el paciente sabe, siente un aura, cuando está sangrando, un hormigueo, un calor, y luego viene un dolor intenso que le impide realmente la movilización. Si yo le digo el dolor es de 0 a 10, él va a decir 10, porque es un dolor intensísimo que no le calma con nada, y que le limita mucho la deambulación, impide que el hemofílico toma posición antálgica para evitar el movimiento de esa articulación. Y como vamos a ver, ese sangrado dentro de la articulación, si es que no se trata oportunamente, va a condicionar pues destrucción de la articulación y va a conllevar a los diferentes grados de invalidez, ¿no? Y discapacidad. Siguiente. Aquí tenemos entonces una articulación normal. Para recordar rápidamente, tenemos los dos huesos, esta es una rodilla, los cóndilos, vemos la cápsula articular, el cartílago, bueno, de crecimiento, que bueno, este de acá es una imagen de un adulto, pero el cartílago de crecimiento, ustedes saben, pues es grande en los niños, y es precisamente en los primeros años de vida es donde se va a presentar este proceso. Va a comenzar a partir del año y medio, cuando el niño comienza a dar sus primeros pasos. No es que sangre apenas nace, no. El sangrado de un hemofílico generalmente, si es un niño bien cuidado, es al inicio de la deambulación, salvo que haya un trauma. De repente, si el parto fue muy traumático, podría haber una hemorragia intracerebral. Si se cae de la cunita, por ejemplo, va a haber ahí pues sangrados llamativos. Si comienza a dar sus primeros pasitos y de repente yo le estoy cogiendo del bracito, lo cojo más o menos fuerte, él hace un tremendo hematoma, o sea, una equimosis más llamativa. Se cae de la cunita o de la cama, se golpea y hace generalmente el niño puede hacer lo que llamamos un chinchón, ¿no? Pero estos no, hacen un hematoma ya llamativo. Entonces, eso sí es lo que tiene que hacernos sospechar de que existe ya un problema, ¿no?
Y vamos a ver, aquí le doy importancia a la parte de la articulación que vamos a ver después, que es el cartílago. Y dentro, ven ustedes esa imagen celeste que cubre alrededor todo, es la membrana sinovial, que ustedes saben pues que sirve como un amortiguador. Esta membrana sinovial es como si fuera una lámina como si fuera una cebolla, así, bien delgadita. Vamos a ver qué pasa con el sangrado articular que vamos a ir viendo en los diferentes episodios, pues, en estos niños. Siguiente. Entonces, aquí vemos las diferentes etapas que ya comienza a presentar el niño producto del sangrado. Entonces, ese sangrado en la articulación va a ocasionar problemas. Primero de que, por supuesto que puede parar el sangrado en algún momento, y por eso es importante evitar este sangrado, y vamos a ver, cuando ya se produce, definitivamente ya hay daño, porque esta sangre lo que va a pasar es que aumenta inicialmente, distiende la articulación y la cápsula, y por eso es que empieza el dolor. Esa sangre que está dentro va a actuar el sistema fibrinolítico. Este sistema fibrinolítico es una enzima, va a metabolizar la fibrina que se va a ir formando lentamente, pero ¿qué sucede? Que como es una enzima, va a comenzar también a destruir el cartílago. Si es el cartílago articular, el cartílago de crecimiento, entonces en los primeros años comienza a haber un daño en esa zona que se presenta como si fuera una muesca, le llaman como la mordedura del ratón. Y como parte de esa estimulación del cartílago, como es cartílago de crecimiento, comienza a haber crecimiento del hueso. Por eso es que vamos a ver un hemofílico, deformada la articulación y algunas veces justamente los padres o el mismo hemofílico dice, pero ¿por qué mi rodilla está toda deformada? Es que ya creció hueso ahí, porque eso se presenta en la niñez. No necesariamente me indica que en ese momento esté agudo el cuadro de sangrado, sino de que ya se produjo el daño ya crónico, que es el crecimiento, porque por la respuesta, pues, precisamente del cartílago articular, del cartílago de crecimiento y estimula la formación de hueso. Entonces, vamos a ver, viene a ser la diferencia al cuadro agudo. En el cuadro agudo, vamos a ver que el movimiento es imposible, hay mucho dolor, hay calor, y a veces hay signos de inflamación. Lo que no veo ya en una articulación, pues ya que ha crecido el hueso y parte de la deformidad, lo que denominamos la artropatía crónica. Y aquí ven también ustedes esa lámina celeste que veíamos, que es la sinovia, lo van viendo más gruesa. Es que con el transcurso también de los años se va a producir lo que denominamos la sinovitis crónica, que esa sangre estimula a que la sinovia se hipervascularice. Y la sinovia, y lo que era una lámina de cebolla, se convierte como un colchón lleno de vasos y ocasiona que precisamente el círculo vicioso del sangrado. La sinovitis crónica, que se va a presentar posteriormente, hace que el paciente sangre, pero en poca cantidad. Y es diferente en la hemartrosis, que es el cuadro agudo, a una sinovitis crónica, que es un sangrado muy pequeño, pero que le ocasiona al paciente dolor. Entonces está deformada la articulación, un poquito hinchada, pero yo le pregunto de 0 a 10, ¿cuánto es el dolor? Me dice 4, 5. No le impide hacer sus actividades diarias, ir a caminar o estudiar, trabajar, pero está con el dolor constantemente, lo que también le causa cierto grado de disconfort y discapacidad. Ya cuando hay sinovitis crónica, la patología, y muchos de ellos dicen el factor, me aplico el factor y no me hace bien, no me siento, no mejoro. Es que esto ya tenemos que hacer otro tipo de tratamientos, como por ejemplo destruir la sinovia. Se llama sinovertriosis, que puede ser por radioisótopos, que es el ideal que a nivel mundial se usa,
En el Perú no lo usamos porque es un material radioactivo y no está permitido. Y podemos usar también por uso de inyectar antibióticos tipo rifampicina o tetraciclina, o hacerlo, que ya no se estila porque es más agresivo, por artroscopía. Entrar y ver toda esa synovia y destruir, es como una limpieza, sacar toda esa synovia que ya está muy engrosada y que nos va a ocasionar pues constantemente que el sangrado, recurrencias del sangrado. Pero como están viendo, estas son complicaciones que en realidad todos los hemofílicos en mayor o menor grado lo hacen. Así tengan concentrados de factor, y precisamente el estudio basado en la salud articular, porque ahora se utilizan ya no solo la ecografía, ahora el gold estándar para ver salud articular es la resonancia magnética, permite ver hasta desde qué edad se presentan los sangrados y por tanto la repercusión articular. Y se ha visto que a pesar que los países de primer mundo que utilizan concentrados de factor en grandes cantidades, diferente a lo de nosotros, donde hacen una profilaxis muy agresiva, diríamos, se ha visto que los concentrados de factor, por más que se usan en buenas cantidades y en una profilaxis dada y los gobiernos aportan, o sea, compran grandes cantidades de factor, siempre hay el daño articular. Por tanto, sí se ha considerado de que el tratamiento con factor no llega a decir que haya sangrado cero, que es lo que se esperaría para poder hacer ver de que sea un tratamiento efectivo. Y por tanto, en base a esto es que se están utilizando otros tipos de tratamiento que ya en el primer mundo, y vamos a conversar algo en relación a esto. Seguimos. Entonces, la salud articular es fundamental para poder ver si estamos o no tratando adecuadamente al paciente. Por supuesto que el daño articular se va a aminorar y va a disminuir, diríamos, su presencia o va a estar en muy pequeñas cantidades cuando pues un paciente lleva una buena profilaxis, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos pacientes, y eso lo notamos, que ahora que tenemos ya el tratamiento profiláctico es obligatorio en los hemofílicos en Perú, sabemos, notamos cuando un paciente está llevando por lo menos un buen tratamiento de acuerdo a la indicación o no hace el tratamiento, porque hay pacientes que se les da el factor y no se aplican por muchas condiciones, por temor, porque creen que van a ser inhibidores, porque no tienen un buen acceso venoso, etcétera. Entonces, notamos por qué, porque el daño articular es peor, ¿no? Siguiente. Entonces, como ven, por ejemplo, estos pacientes nosotros los veíamos, nuestro programa de hemofilia empezó en el año 2000 en el Hospital 2 de Mayo, ese hasta el momento el primer centro, es el centro de referencia nacional. En Minsa ya nosotros tenemos ya 11 centros de tratamiento a nivel nacional. E-Salud tiene 10 centros a nivel nacional. Tenemos 11, más o menos 7 regiones en donde hay centros de tratamiento, tanto de MINSA como de salud. Nos falta todavía muchas regiones que no hay tratamiento y ese es el gran problema. Entonces, este tipo de pacientes nosotros ya no deberíamos ver en el siglo XXI. Miren, en ese grado de los huesitos, esas articulaciones engrosadas, pero miren, asociado la hipotrofia marcada. Y ese es el gran problema del hemofílico. El hemofílico, como sangra, no quiere hacer ejercicios, ¿no? Y no es que no haga ejercicios, lo tiene que hacer, pero controlado, con un programa de rehabilitación adecuada, de ejercicios, de fortalecimiento de la musculatura, porque esa articulación así, con esa hipotrofia muscular, empeora. Entonces este chico, por ejemplo, quiere correr, no puede, porque está tal grado de hipotrofia que hace un mal movimiento y la articulación sangra. Entonces, un músculo fortalecido también va a proteger a la articulación del sangrado.
Y como ven al costado, estamos viendo las placas radiográficas de este joven. Ven la rodilla derecha y la izquierda. En la rodilla derecha, bueno, en ambas hay lo que vemos, los cóndilos engrosados. Pero en la rodilla derecha ven ustedes el espacio articular todavía, lo que no ven en la rodilla izquierda. En la rodilla izquierda ustedes ven la placa radiográfica totalmente, nosotros le llamamos ya anquilosado. Aquí ya se ha juntado ambas articulaciones y por tanto el movimiento de esa articulación ya es cero. Cuando llega en este estadio, este es ya de acuerdo a la escala de Arnold, es un estadio ya 3, 4, prácticamente esa articulación ya no tiene movimiento. Y por supuesto que va a parar el sangrado, pero porque ya no se mueve esa articulación y total queda ya pues anquilosado, discapacitado. La rodilla derecha, en cambio, todavía tiene cuando siempre los rehabilitadores nos dicen que cuando tienen aunque sea un poquito espacio articular, se puede trabajar con ellos en la rehabilitación. Pero como ven, este daño ya es irreversible. O sea, yo ya no puedo hacer retroceder porque de repente este chico ha vivido en provincias y viene tendrá pues unos 10, 11 años, llega a Lima y le damos profilaxis, le damos 3 veces por semana, así le di diario el factor, esto ya es irreversible, la discapacidad se produjo, ¿no? Entonces, esa es la idea de la profilaxis, es tratar de aminorar que el daño articular no se produzca en estas condiciones. Siguiente. Bueno, los hematomas, acá hablaremos algo solamente, el hematoma al psoas que hemos comentado, y algo importante, el síndrome compartimental, no es compartamental, sino compartimental. Es un hematoma que, por ejemplo, se produce en el brazo. Hemos tenido un ejemplo, un niño que vivía de Huaraz, era un pueblito que más o menos creo que era 2 días de Huaraz, un niño de 5 años, hemofílico severo, sin tratamiento profiláctico y el niño le muerde el perro en el antebrazo derecho. Este pequeño, de su pueblo salía solo una vez por semana un carro a Huaraz. Y en ese pueblito, pues nadie sabe ni de sangre total, ni mucho menos de plasma, ni de crío precipitado. Estoy hablando hace muchos años. Este niño, bueno, es transferido ya a Huaraz, pues, ya con el tremendo hematoma, comprimiendo y afectándole incluso los deditos de la mano, que ya no lo sentía, estaba medio adormecido y algo cianótico, se va a Huaraz, de Huaraz lo pasan al hospital del niño, de acá de Breña, y en el hospital del niño le querían amputar el brazo, porque según ellos ya ese es el gran problema, comprime vasos, comprime nervios y comienza a afectarse en la zona distal. Y bueno, lo transfirieron, nosotros nos pidieron apoyo, transferimos al niño. Cuando hay un síndrome compartimental, el traumatólogo tiene que hacer unos cortes para tratar de sacar, liberar la sangre y lo tiene que hacer siguiendo las fibras musculares. Y el niño, bueno, salvó el brazo, pero como destruyeron tendones, hizo una mano en garra. El chico ya tiene como 16, 17 años, con su manito en garra, ha querido incluso, y toda esa zona del antebrazo formó una cicatriz fea, media fibrótica, él ha querido operarse, pero los traumatólogos se negaron, dijeron de que con la mano en garra él podía coger el vaso, podía hasta escribir y no era, según ellos, era funcional por lo menos en la mano y iba a empeorar si es que hacía un tipo de cirugía, ¿no? Entonces, eso es por el síndrome compartimental. Siguiente. Bueno, la hemorragia mucosa que ya hemos hablado, epistaxis, hemoptisis es rara, ¿no? Pero a veces puede ser porque esté
sangrando demasiado en la nariz y que haga presumir que hay una hemorragia digestiva o una hemoptisis, pero es por pasaje justamente de la sangre de la nariz, ¿no? Siguiente. La hematuria se puede ver en el hemofílico, es relativamente frecuente. Ahorita tengo un paciente que está hospitalizado con una hematuria franca. Es una de las complicaciones menos dañinas, diríamos. Siempre hay que descartar que haya un proceso eh, cuadro anatómico o algún defecto, y si no lo hay, es debida precisamente a la hemofilia, ¿no? Aquí lo que en la hematuria se recomienda hidratar adecuadamente al paciente, que esté en reposo absoluto, y después de unos días va a poder calmarse lentamente, o si es que está con bastante hidratación, por ejemplo, en el caso del paciente, ha tenido que hospitalizarse porque ya llevaba una semana con hematuria franca, y hemos tenido que hacer una hidratación, y cuando ya está bien hidratado se le puede colocar pequeñas dosis de factor. No es adecuado cuando esté en la hematuria franca porque hace que coagule la sangre y eso va a condicionar obstrucción de las vías urinarias. Tampoco se da ácido tranexámico cuando el paciente está con hematuria. Entonces, los mismos hemofílicos saben que cuando se presenta, ellos más o menos en 2 o 3 días tienen que esperar que resuelva el problema. Si no resuelve, tienen que ir al hospital. Siguiente. Los sangrados peligrosos que pueden llevar a la muerte al paciente. Lo primero, una hemorragia intracerebral, los ojos, la garganta, el cuello, la espalda, la ingle, cadera, abdomen, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer ver a las familias, a los padres sobre todo, que tienen hijos pequeños, de cómo estar en alerta si es que se presenta alguno de estos problemas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si el niño corre y se golpea la cabecita, estar alerta. A veces los niños pequeñitos no hacen, pues, expresan el dolor. A veces están con dolor de cabeza y simplemente lloran. Entonces hay que, aquellos cambios de humor o a veces hacen fiebre, vómitos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y siempre considerar la opción de que probable hemorragia intracerebral y se ha llevado al hospital lo antes posible. Siguiente. Entonces el diagnóstico clínico es fundamental. Porque si yo no me percato que estoy frente a una hemofilia, y eso lo hemos visto, hay niños que son transferidos por artritis reumatoidea. Incluso hemos tenido un niño de 9 años que venía ya usando antiinflamatorios, citostáticos, pensando en AR. Entonces, es fundamental la clínica de un paciente, ¿no? Si son niños, son varoncitos con estas patologías, sobre todo articular, alerta que puede ser hemofilia. Y hago el estudio del screening, que es el tiempo parcial de tromboplastina activado, que va a estar prolongado, y me voy al dosaje del factor. El dosaje del factor es fundamental para saber el tipo de hemofilia, si es A o B, y el grado de severidad, si es leve, moderado a severo. Y el estudio de portadoras, que lamentablemente no se hace en el país, que sí sería fundamental hacerle a las mujeres, sobre todo las que se beneficiarían serían las hermanas de los hemofílicos, porque ellas pueden ser o portadoras o sanas. Y el problema de estas jóvenes que han visto a su hermano desde muy pequeño, todos los trastornos que tiene en relación a la hemofilia, el sufrimiento de todas maneras de ellos, que muchas de las jóvenes no quieren tener hijos y de repente son sanas, ¿no? Por eso el estudio portadora sería importante. Siguiente. El dosaje del factor, y aquí tenemos de acuerdo al grado de actividad. Vamos a ver que entre 50 a 200% es el rango de actividad normal que tenemos todos, más de 200% en los estados de hiperactividad o hipercoagulabilidad, en el caso de las gestantes. Por eso en la gestación todos los factores están aumentados. En la gestación yo no puedo hacer ningún estudio de hemostasia, ninguno, porque todo está alterado.
Y vamos a ver menos de 49%, entre el 25 a 49%, tenemos un rango bajo, diríamos subbajo. No, de repente no tiene síntomas de sangrado, pero sí me va a llamar la atención. Entonces, 1/3 de portadoras puede estar en estos rangos. O sea, si la hermana de un hemofílico está en estos rangos, sospecharía que pueda ser portadora. Pero los 2/3 de portadoras tienen los rangos normales de factor. Por eso es que el factor no indicamos o no es una indicación del diagnóstico de portadoras. Tengo que hacer el estudio genético y eso es difícil, no se está haciendo lamentablemente en el Perú. Y me voy al menos del 40%, ya estoy en rangos de hemofilia. Tenemos menos de 1% severa, de 1 a 5 moderada, más de 5 hasta menos de 40% leve. Y bueno, acá, si ustedes van a revisar la última guía de la Federación Mundial de Hemofilia, ha puesto mujeres que son portadoras sintomáticas, las están catalogando como hemofílicas. A pesar de que, bueno, ahí hay o sea, no hay hay desacuerdos, yo no estoy muy de acuerdo porque la portadora es aquella que tiene el estudio genético, digo, la mujer que es hemofílica tiene los genes defectuosos en el estudio genético, pero la portadora solo tiene un defecto en uno de sus cromosomas, no en los dos, pero son sintomáticas porque tienen dosajes de factor bajos. O sea, puedo tener una mujer que la catalogábamos portadora que tenga pues 30% de factor. De repente está sangrando y como está menos del 40%, la catalogan ya como hemofílica, a pesar que en el estudio genético sale que es portadora, ¿no? Entonces hay ciertas discrepancias ahí que han puesto ese concepto porque estas mujeres que son sintomáticas en algún momento van a requerir factor. O sea, las mujeres hemofílicas y las portadoras sintomáticas pueden requerir factor, sobre todo la mujer hemofílica, igual que el hombre, va a requerir su tratamiento profiláctico. Y las portadoras sintomáticas en determinados momentos, cuando están sangrando, cuando van a ser sometidas a una cirugía, en el parto, por ejemplo, considerar el uso del factor, ¿no? Pero, bueno, se han puesto esos nuevos conceptos, lo que ampliaría la cantidad de pacientes con hemofilia a nivel mundial. Siguiente. Bueno, la portadora que ya hemos dicho, seguimos. Seguimos, pasemos esto, a quienes se les va a hacer las pruebas. Seguimos, pasa, ¿no? ¿Se puede diagnosticar hemofilia antes del nacimiento? Sí, se podría hacer, pero en nuestro país es difícil que un ginecostetra se arriesgue a tomar una amniocentesis a las 14, 18 semanas del embarazo, a tomar una muestra de membrana coriónica, a tomar una muestra ya del cordón umbilical cuando ya pasa de las 20 semanas, porque de todas maneras estas tres podrían ocasionar que haya abortos o ¿no? Pérdidas fetales, ¿no? Pero sí se puede hacer, sobre todo para determinar genéticamente si estamos frente a que presentan, si tienen o no hemofilia. En algunos países la hemofilia es una indicación de abortos, ¿no? En nuestro país está prohibido, pero en realidad un hemofílico puede llevar una vida normal, ¿no? No va a ser pues por eso es que en muchos países y en muchos, en la parte legal, no está dentro de las condiciones para abortar, ¿no? Pero se puede hacer con la finalidad de poder saber si tienen o no el gen de la hemofilia, ¿no? El gen defectuoso. Siguiente. Lo que sí hay que hacer es el ultrasonido para saber el sexo del bebé, porque si es varón,
tendré que tratarlo como si fuera hemofílico. Y después ya haré las pruebas. Bueno, se recomienda. Yo generalmente no me preocupo en dosar el factor inmediatamente, salvo si es que el parto ha sido traumático, si ha hecho una sequimosis, si no, en el futuro o en los siguientes meses. Yo generalmente tomo los dosajes al año porque hemos tenido problemas, como son bebitos tan pequeñitos, hemos tenido problemas de tomas de muestra y si son hemofílicos hemos habido problemas en el que incluso han hecho hematomas en las zonas de la venopunción que han ocasionado problemas, ¿no? Entonces, si el niño es bien cuidado, si está muy bien controlado, en los transcurso de los meses haremos los dosajes, ¿no? Y en la hemofilia B generalmente hay que esperar pasados los 6 meses, o sea, en las primeras semanas o meses, sobre todo semanas, no es recomendable tampoco porque puede también tener factor de la mamá, ¿no? Entonces, eh, si no hay apuro, después que crezca, en los siguientes meses se podrá tomar con tranquilidad las muestras. Siguiente. Pásalo, pásalo, pasa. Bueno, entonces el tratamiento para la hemofilia en estos años ha cambiado porque, bueno, en los años 50, bueno, se comenzó el plasma fresco congelado, se obtuvo de la sangre total y después de ahí el crío precipitado y eso dio realmente un cambio en la sobrevida del hemofílico. Antes los hemofílicos vivían pues los primeros años de vida y progresivamente con el transcurso de los años han ido mejorando su sobrevida, que ahora prácticamente es como la de la persona normal. Pero el boom fueron el inicio de los concentrados de factor, que más o menos ha sido en los años 70, y hubo una caída en la morbimortalidad de los hemofílicos en los años, fines de los 80, 90, cuando se inició pues la pandemia del VIH. Y los concentrados de factor que se producían de plasma de donantes, no se tenía no se sabía que a través de ese concentrado, que es un polvo, un lofilizado, que se obtenía ya de muchos donantes de sangre, ya por la industria, podían contagiar enfermedades que se podían transmitir por la sangre, y uno de ellos fue el VIH. Y la población más afectada fueron precisamente los hemofílicos a nivel mundial. Con el transcurso de los años, ya bueno, este concentrado de factor, que era plasmático, que es el que nosotros todavía usamos, ya pasó a proceso de inactivación viral, que prácticamente diríamos el riesgo ya lo ha minorado notablemente. Sin embargo, siempre existe ese temor de que haya estas nuevas enfermedades y que puedan seguir siendo transmitidas a través de ese plasma y que de repente los procesos de inactivación no sean suficientes. Por eso es que en el primer mundo ya ellos no usan el plasma, los concentrados plasmáticos, sino pasó a los recombinantes. El recombinante ya es proceso genético, es precisamente por manipuleo, se cultivan el gen productor de un factor, se cultivan en células que pueden ser de hámster chino, ya en laboratorio, o de células de riñón humano, y se obtienen ya los productos que son puramente ya por laboratorio, ¿no? Ya no es el componente plasma. Y bueno, vamos a ver que en realidad pues han pasado otros productos que son importantes y que probablemente hayan escuchado, que ya entraron al Perú, hay los concentrados de factor de diferente vida media, y últimamente hay un anticuerpo monoclonal que es el emicizumab, que ha revolucionado realmente la vida de los hemofílicos y que está, bueno, ahora en el primer mundo pasando a ser de primer nivel de atención en los hemofílicos por debajo ya del concentrado de factor. Aparte, bueno, tenemos coadyuvantes, los antifirinolíticos, la desmopresina, y en realidad la tendencia, y ya está en fase 3, la terapia génica, y yo creo que probablemente de acá a unos 10 años ya la terapia génica ojalá se diera
más intensamente, probablemente la hemofilia sería una de las patologías que ya con la terapia génica sería curación, ¿no? Seguimos. Pásalo, porque eso sí ya y estaba haciendo algo y no, bueno. Entonces, bueno, tenemos el factor, ya estamos hablando, el plasma, el crioprecipitado, y bueno, tenemos ya los concentrados de factor. Siguiente. Y como hemos dicho, los concentrados de factor entonces son de origen plasmático, los que estamos usando nosotros hasta el momento, porque los costos son menores. Los recombinantes, que son los que, bueno, ya les comenté, puramente ya genética, o sea, ya no hay intervención del plasma humano. Recombinante de vida media prolongada, que se usa muchísimo en el primer mundo para profilaxis, porque vamos a ver que la profilaxis en vamos a ver que la profilaxis hay diferentes em, protocolos de la profilaxis y vamos a ver que no es pues 100% el control, siempre va a haber algún sangrado, pero los de vida media prolongada se han determinado que protegen mucho más. No llegan al país todavía, estamos insistiendo en que pudiera llegar para el uso de profilaxis, pero no son tampoco para cuando ocurre el sangrado. Cuando ocurre el sangrado ya hay que utilizar los factores de vida media corta, diríamos. Y están por salir los recombinantes de uso subcutáneo. Es el gran problema del tratamiento para la hemofilia. Y por eso es que no, hay los problemas de que el paciente reciba el tratamiento. Uno de ellos es el uso endovenoso. Imagínense que se apliquen ustedes 2 a 3 veces a la semana viendo venoso el factor, o a veces cuando sangran hay que aplicarse diario o cada 12 horas. La vida media es corta y el gran problema es la vía, ¿no?, de administración, que es endovenosa. Entonces hay la posibilidad probablemente de que entre el uso subcutáneo, que sería de gran ventaja, aunque ya se está viendo pues que hay otros productos que están saliendo, que como el emicizumab, que está superando en lo que es la profilaxis al concentrar el factor, ¿no? Por eso de repente los de uso subcutáneo ya van a pasar un poco a otra, no va a ser importante su ingreso, sino ya no están superando pues al emicizumab, ¿no? Siguiente. Bueno, estos son los de plasma. Ven ahí del donante sangre, por aféresis se saca, o sea, ahí también hay problemas en los preparados en las plantas de fraccionamiento y en base a eso se va a ver la calidad de los plasmas o los productos y también los costos. Lo ideal sería sacarlo por plasmaféresis, que son donantes pagados, donantes que se cuidan y realmente acá el abastecimiento de plasma para la industria ha caído a nivel mundial precisamente por el COVID, porque ese es el gran problema por los donantes y no sabemos qué ha sucedido o qué va a suceder con esos donantes de los que se usaba para obtener estos derivados que se hayan contagiado con COVID, ya prácticamente han sido excluidos, ¿no? Entonces, el gran problema de estos productos es que, bueno, la seguridad no es 100% cero, diríamos, o 100% seguros, pero no sabemos qué es lo que va a suceder con enfermedades como el COVID, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a ver por último el tratamiento. Hay 2 formas de prestar el tratamiento, estamos hablando ya, este es el tratamiento habitual, común, estándar internacional. La profilaxis evita el sangrado, pero como ya les dije, nunca es sangrado cero, siempre va a haber un periodo. ¿Por qué? Porque el factor se aplica, bueno, aquí se administra 2 a 3 veces a la semana, entre 15 a 30 unidades por kilo,
Acá ya hay diferentes protocolos. Nosotros en nuestro centro usamos la dosis de 30 unidades por kilo, pero hay protocolos en la India, por ejemplo, que con 15 unidades por kilo se lleva una aceptable profilaxis, ¿no? Entonces, depende del protocolo que utilicemos, sí, pero aquí es importante que el paciente se aplique el tratamiento. Se administra 2 a 3 veces por semana o previo a actividades que puedan ocasionarle sangrado. Entonces, es el tratamiento domiciliario. Se le entrega al paciente la dosis de su factor para el mes o para cada 2 meses, no sé. Depende del protocolo que lleve el centro. Nosotros mensualmente tiene que venir el paciente, el hemofílico, por la consulta para hacerse una evaluación. De esa manera podemos controlar mejor si está haciendo problema articular, si ha hecho sangrados, y ellos incluso deben tener una libreta tipo calendario donde diga ahí cuántas veces se aplica el factor y los sangrados que ha presentado y que ha ocasionado que se aplique en su factor. De esta manera nosotros podemos evaluar si se le va a añadir más dosis. A veces no basta con 3 dosis de factor, a veces por eso es que ahora se considera la profilaxis personalizada, porque de repente a un hemofílico le va a darle 2 veces por semana, pero hay otros 3 y a veces hay uno que da interdiario o cada día y medio. Depende por eso la cinética de la duración del factor en el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, actualmente ya lo que se denomina es la profilaxis personalizada. Se va a evaluar cuánto dura el factor en ese hemofílico y basado en eso se va a aplicar el tiempo de la aplicación, ¿no? Evita las complicaciones, sí, porque definitivamente una buena profilaxis protege, de todas maneras protege al paciente, pero sí, en general el tratamiento de una hemofilia, así como cualquier otra enfermedad huérfana o rara, son de alto costo. Entonces, hacer ver a los gobiernos que tienen que invertir en darle tratamiento y profilaxis a estos pacientes, tienen que involucrar un presupuesto exclusivamente para ellos, ¿no? Siguiente. Y el episódico, o lo que se llama a demanda, cuando el paciente sangra. Entonces, nosotros cuando empezamos no teníamos muy buena cantidad de factor. Ahora, bueno, ya se hacen licitaciones nacionales y se distribuye el factor a todos los centros de tratamiento, basado en la cantidad de pacientes que hay, etcétera. Pero al inicio no, se nos daba poca cantidad de factor, entonces no teníamos para dar profilaxia a los pacientes. Lo teníamos para las emergencias, cuando el paciente sangraba. Entonces, cuando el paciente sangra, tenía que ir al hospital para nosotros ahí le hacíamos, es diferente ya la dosificación de sangrado, dependería, incluso ahora, a pesar de que el paciente está en profilaxis, puede hacer sangrados llamativos. De repente el paciente hace un accidente, tiene un accidente de tránsito y hace una hemorragia intracerebral, a pesar de la profilaxis, entonces ahí ya pasa el tratamiento episódico o a demanda, donde recibe mayor cantidad de factor, más dosis dependiendo del sangrado, y hay un esquema de tratamiento basado en a cuánto lo voy a llevar. Por ejemplo, si el paciente tiene una hemorragia intracerebral, lo llevo a 100% el factor. Imagínense un hemofílico severo que es menos de 1%, lo tengo que llevar al 100%. Ahí vamos a ver cómo hacemos ese cálculo. Después también, si por ejemplo hace un hematoma abdominal, hay que llevarlo más de 50, entre más o menos 80%. Una extracción dentaria a 50%. Una hemartrosis al 30%, ¿no? O sea, hay un esquema ya establecido, una escala que lo ha dado la Federación Mundial de Hemofilia de acuerdo a las experiencias internacionales, a cuánto vamos a llevar el factor cuando hay un sangrado, o sea, un cuadro agudo. ¿Qué pasa? Requiere mayor dosis y en un tiempo prolongado, incluso de repente va a requerir hospitalizarse ese paciente, y no protege de los daños ocasionados por el sangrado, o sea, se produce la artropatía hemofílica. Siguiente. Y
para los criterios de reposición, tenemos, ustedes ven acá al costado, el frasco de factor viene es liofilizado, quiere decir es en polvo. Al costado está su líquido y yo tengo que introducir ese líquido al polvo y lo diluyo e inmediatamente está listo para la aplicación. No puedo guardar ese factor. Lo reconstituyo e inmediatamente lo tengo que aplicar. ¿Y cómo lo voy a aplicar? Endovenoso, pero va a depender si estoy yo viendo un paciente con sangrado, voy a ver la severidad de la lesión, cuánto de factor tiene, si es leve, moderado o severo, y la vida media del factor. El factor 8 vive entre 8 a 12 horas y el factor 9 vive entre 18 a 24 horas. O sea, dependiendo de la vida media es que yo lo voy a dar. Si es factor 8 y está sangrando, entonces yo tengo que darle cada 12 horas o si quiero mayor control, cada 8. Si es factor 9, yo puedo darlo una vez al día, ¿no? El factor 9 vive más tiempo que el factor 8, ¿no? Entonces también ese es otro aspecto que hay que ver. Siguiente. Y hay muchas fórmulas para calcular el factor. Esta es una de ellas. Ustedes ven tanto factor 8 como 9, la única diferencia es que el 9 no se divide entre 2, porque la dosis se pone una sola vez al día. El factor 8, esto es por dosis, se va a aplicar la misma dosis a las 12 horas. Y aquí tengo el peso del paciente, a cuánto voy a llevarlo menos lo que tiene el paciente sobre 2. Por ejemplo, un niño que pesa 30 kilos y tiene una hemartrosis de rodilla. Entonces pongo ahí 30 por, y es un hemofílico A severo. Entonces tengo 30, ¿a cuánto lo voy a llevar si es una hemartrosis? 30%. Si es severo, tiene menos de 1%, o sea, le pongo 0. Porque si tiene 0.1, 0.9, 0.5 es diferente, no va a haber diferencia, entonces pongo 30 menos 0, 30 por, pesa 30 kilos, 300, 30 por 30 son 900, entre 2, 450. Entonces yo voy a ver si los frascos que vienen a Perú son de 250 y de 500 unidades. Le doy más, mejor que darle menos. Si era 450 unidades, le doy 500. 500 cada 12 horas. Y dependerá del tiempo. Generalmente para una hemartrosis, o sea, un cuadro agudo, está entre 5 a 7 días y de ahí ya lo paso a la profilaxis, ¿no? Si es deficiente en 9, es lo mismo, pero no lo divido entre 2. Entonces saldrá 900 unidades. Si tengo de 500 unidades, le pongo 2 frascos. El factor 9 viene de 500. 2 frascos para ponerlo en 1000. Igual, y ahí voy a observar de acuerdo a la evolución del paciente, ¿no? Siguiente. La desmopresina, que es una vasopresina sintética, favorece la liberación del factor 8 y factor von Willebrand del endotelio, o sea, cuando el paciente produce estos factores, en el caso de la hemofilia A leve y la enfermedad de von Willebrand tipo 1. Se puede dar endovenosa, que no hay en el país, lamentablemente, y lo tenemos por spray en absorción nasal, que ese es el que nosotros estamos utilizando para la enfermedad de von Willebrand principalmente. Y los hemofílicos A leves no suelen tener sintomatología. Pueden llevar una vida normal si se cuidan, porque si hacen igual van a requerir factor cuando se hagan algún procedimiento quirúrgico, pero salvo eso tienen suficiente cantidad de factor como para no presentar los cuadros articulares ni sangrados como lo tienen los moderados y los severos. Siguiente. Los antifibrinolíticos son coadyuvantes del factor, no reemplazan al factor, ayudan a que se forme más rápidamente el coágulo de fibrina. Tenemos el antifibrinolítico típico, que es el ácido epsilon-aminocaproico, no hay en el Perú. Es un potente inhibidor de la destrucción de la fibrina, hace que la fibrina sea muy fuerte. Lo que sí tenemos es el ácido tranexámico. Lo tenemos en tabletas y en ampollas, en jarabe. Bueno, en jarabe no hay en el Perú, pero también hay. Y lo usamos muchísimo, no solamente el tranexámico, lo van a ver
se usa ya a veces en exceso en otras patologías, otros trastornos también que condicionan sangrados, ¿no? Pero sí es coadyuvante. Por ejemplo, si el niño está sangrando de alguna de por el cambio de la dentadura, yo puedo usar gárgaras, o sea, tengo una ampolla del tranexámico, viene de 1 gramo, lo rompo y lo diluyo, le echo en media taza o medio vaso de agua y con eso que se hagan enjuagatorios. Entonces, hace directamente, también puedo ponerle directamente en la zona donde está presentándose el sangrado para que forme un tapón, ¿no? Es un coadyuvante, no es solo, sino puede ayudar al factor. Siguiente. Los antiinflamatorios yo no suelo usarlos, algunos colegas sí, algunos usan corticoides, yo no suelo usar porque el sangrado, el dolor que presenta el hemofílico es por el sangrado. Si yo le doy rápidamente el factor y detiene el sangrado, el proceso va a minorar. La única indicación para el uso de los antiinflamatorios es cuando el paciente tiene la sinovitis crónica, que es un proceso inflamatorio, como hemos visto, de la synovia, ¿no? Podríamos darle, pero por cortos días, no abusar porque ustedes saben, las antiinflamatorias y hemos tenido pacientes que abusan por el dolor y viene con hemorragia digestiva, producto ya de consecuencia del uso de los antiinflamatorios, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con su uso. Siguiente. Los analgésicos sí, los pacientes usan por mucho tiempo, tener mucho cuidado también en el uso de qué tipo de analgésico damos. A veces se abusa con la codeína, la morfina, y hemos tenido casos de pacientes que ya se vuelven adictos, no solamente en hemofílicos, sino en cualquier paciente. Justo ahora en la mañana tenemos una paciente hospitalizada que es una enfermedad de sickle cell, que ellos hacen dolores osteomusculares en las crisis, y esta paciente ya se ha vuelto adicta a la morfina y viene pero desesperada, angustiada porque le apliquen la morfina, ¿no? Entonces, como ella, y hemos tenido hemofílicos que han muerto también por ya el abuso ya de la morfina, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con su uso en los hemofílicos, ¿no? Y además la morfina es un producto controlado, así que evitemos el usarlo en estos pacientes. El ácido acetilsalicílico está prohibido usarlo porque puede causar pues el efecto sobre plaquetas y condicionar más sangrado. Siguiente. Y por último, es importante la educación en toda patología y sobre todo en lo que son enfermedades huérfanas. Hay que trabajar muchísimo con el entorno del paciente. Primero que hay que educar al paciente sobre la hemofilia, sobre las condiciones de los cuidados que deben tener, sobre todo desde niño hay que educar a esos niños a evitar los famosos deportes de contacto, sobre todo el fútbol. Muchos de nuestros pacientes, sobre todo los niños, vienen muy complicados con sangrados de muchos de sitios llamativos, precisamente por pelotazos que reciben en el abdomen, en el tórax, en la cabeza, sobre todo, ¿no? Entonces, aquí intervienen pues los padres para guiar a los niños hacia deportes que no sean de contacto, sobre todo la piscina, la natación, un programa de natación, la bicicleta, las caminatas. Esas son actividades que pueden ser muy favorables, son deportes que permiten incluso que la musculatura se mejore y y así se protege del sangrado, ¿no? Entonces es importante al entorno, no solamente a los padres, en los colegios, cómo a veces los profesores tienen que actuar en los casos agudos, que de repente este niño haga un sangrado en el colegio. Entonces, tener un teléfono de alerta, tener su factor disponible de estos niños siempre en sus mochilas, como para tener en estos cuadros que podrían presentar sangrado por algún tipo de problema, ¿no?
Entonces siempre es que hay que trabajar con el entorno del niño para que tenga un mejor desarrollo. El aspecto psicológico también es fundamental. Evitar, son niños muy sobreprotegidos y a veces son engreídos y son y llegan a ser hasta abusivos con sus padres, ¿no? Entonces, hay que actuar muchísimo, muchísimo en la parte educativa, ¿no? Con ellos, que lamentablemente esa parte no podemos nosotros trabajarlo, ¿no? Entonces, lamentablemente en nuestro país no se habla mucho de ese contexto multidisciplinario, en lo que es el hemofilia y como cualquier otra patología, los equipos multidisciplinarios, en el caso nuestro, sí, nosotros tenemos nuestro equipo completo, tenemos el equipo en la parte de un programa de rehabilitación, tenemos traumatología, tenemos odontólogos también capacitados, porque en este caso, por ejemplo, ellos no deben hacerse extracciones dentarias en dentistas comunes, porque precisamente pueden haber estos sangrados. Tienen que prepararse previamente y los odontólogos de nuestros centros saben en qué momento y con qué indicaciones, después de que el hematólogo da las indicaciones, en qué momento va a proceder a hacer los procedimientos, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho para evitar, pues, complicaciones que el paciente pueda tener, ¿no? Bueno, siguiente, ya para terminar, vamos a ver, no sé si podremos ver algunas imágenes. ¿Puedes pasar? Esta, por ejemplo, es una artropatía hemofílica crónica grado ya 4, diríamos. Ustedes ven el lado derecho, es prácticamente, se ven los dos cóndilos de los huesos totalmente destruidos y como si fuera ya una masa. Aquí ya prácticamente esto condiciona que haya sangrados constantes. Lamentablemente en este caso ya son casos en los que hasta hay que planificar y se pueden hacer los recambios ya articulares, que todavía nosotros en nuestro hospital, en los hospitales del Ministerio de Salud, no lo hemos realizado todavía porque, bueno, aunque el CIS ya puede dar cobertura a las prótesis, de todas maneras son pacientes que van a requerir, después de colocarse la prótesis, no solo la rehabilitación, sino una gran cantidad de factor para evitar sangrados posteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, estos ya son problemas articulares muy severos que condicionan una gran discapacidad. Siguiente. Este chico, por ejemplo, y él está ahorita hospitalizado, ya acá tendría 14 años, ve en el lado izquierdo esa articulación gruesa, allí no está sangrando, es producto ya de la artropatía hemofílica, e incluso se anquilosan y se dobla la articulación. Y ven, fue amputado porque el chiquito hizo un pseudotumor en el tobillo y prácticamente destruyó la articulación y ya no había nada que hacer, ¿no? Eso ha sido hace muchísimos años y bueno, él ahora incluso tuvo otro pseudotumor en la otra articulación y él fue amputado de ambas piernas, él usa una silla de ruedas. Ahora está hospitalizado por una hematuria franca y porque tiene un problema vesicular que todavía me estamos investigando. Siguiente. Este es el pseudotumor hemofílico. Este es un chiquito de Jaén de 12 años que y lamentablemente en nuestros países, mientras los políticos están que se pelean ahí, pierden el horizonte de estas personas. Lamentablemente el Perú es un país que no desarrolla, que todo lo vemos en Lima y que no sé, Lima no es todo el Perú, pero lamentablemente miren todos estos problemas que en las regiones hay porque no hay tratamientos adecuados, por eso es que nosotros estamos bajo el concepto de descentralizar, ya hemos empezado ya a apoyar a centros de tratamiento, tenemos ya en Piura, en Chiclayo, en Cajamarca, en Iquitos, en Tacna, en Arequipa, Cusco, en Trujillo estamos por empezar el programa y la idea es en tener un hospital en cada región, porque para evitar esto, este chiquito era de Jaén, miren, totalmente doblado, nunca fue al colegio, los padres lo tenían abandonado en la casa, doblado, hipotrófico, porque ya ha sangrado tanto que eso ya se dobló, ya no hay nada que hacer ahí
y el niño tenía su vecinito que le regalaron una bicicleta por Año Nuevo, y el niño quiso montarse en la bicicleta y se cae y se golpea el tobillo. En Jaén, bueno, y eso le hablo hace varios años, que probablemente seguirá igual el hospital, solo tenían sangre total. No tienen ni plasma, ni crío precipitado, un desastre ese hospital. Y bueno, el niño hace un tremendo hematoma, miren ahí, comprime los huesos cuando el niño es traído a Lima, que por cierto no llegó con diagnóstico de hemofilia. Bueno, llega a mi hospital, le tomamos la placa y solo tenía ya los huesitos de los dedos del pie. Todo el resto era destruido, era una masa de sangre. Lamentablemente ahí ya no hay nada que hacer y tuvimos que amputarlo, ¿no? Este niño se quedó, felizmente, lo bueno que hizo la mamá, lo dejó en una congregación religiosa que se hizo cargo de él y bueno, está estudiando incluso contabilidad y el chico, bueno, ya hizo, por lo menos, mejoró le colocaron la prótesis y por lo menos él vive acá en Lima recibiendo tratamiento, ¿no? Pero imagínense la situación, ¿no? Siguiente. Creo que, bueno, ahí está, miren, todo desnutrido el pequeño, abandonado realmente sus padres, ¿no? Su familia. Siguiente. Ya está ahí amputado. Y bueno, terminamos entonces aquí, chicos, aunque con las dificultades, pero hemos ya concluido. Si habrá alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces nos quedamos hasta aquí el día jueves